Listo, a través de las redes sociales también nos pueden hacer preguntas, a través de Facebook. Sí. Eso, ya pueden ir recogiendo. Vamos a ver, yo conozco a algunos muchachos y sé que se vienen con preguntas bien fuertes. Candela para machacarle la cabeza al diablo. A ver, no chismosee la pregunta de al lado, ¿listo? Pues de que el chisme no es de Dios. Okay. Mientras, vamos a hacer la siguiente dinámica. Hermano Alexis, si yo le preguntara a usted, ¿quién es Alexis? ¿Qué me respondería? Amén, Dios los bendiga. Yo tengo 3 conceptos de quién soy. Y el primero es que soy hijo de Dios. Segundo, soy esposo. Y tercero, soy padre. Gloria a Dios, qué respuesta. ¿Qué más nos podíamos esperar? Hermana Mónica, le pregunto, ¿cómo se definiría usted en un concepto? ¿Quién es la hermana Mónica? Dios les bendiga nuevamente. Yo me considero hija de Dios, rescatada, amada y hecha para alabanza del nombre del Señor. Gloria a Dios. Pastor Javier, ¿quién, según usted, pastor, quién es usted? ¿Qué hace? ¿Cuál es su labor? ¿Cómo es su ministerio? ¿Cómo se definiría usted en un concepto? Buenas noches, bendiciones. Bueno, primero, Javier Quintero para todos, siervo del Señor por misericordia, esposo, padre de 2 hijos lindos que están por allí en la parte de atrás está mi querida esposa y mis hijos, 12 años de casado. Creo que la pregunta fue más amplia, por eso la explico un poco más. Rescatado de las garras del enemigo hace 23 años. Desde los 17 años conozco del Señor y por su misericordia me ha llamado a servirle. Actualmente servimos en una iglesia y fundación que queda en el barrio Luis Carlos Galán. Y hoy es un placer para mí poder acompañarlos. ¿Quién soy? Soy siervo del Señor, hijo, rescatado, amado, padre. Entonces me quedo con esas lindas respuestas. Y un gusto Amén. estar acá. Gloria a Dios. Pastora Karen, ¿quién es la pastora Karen? ¿Cómo se definiría usted en un concepto? Buenas noches a todos. Mi nombre es Karen González, tengo 30 años, soy una hija de Dios, soy perdonada, soy esposa, soy ayuda idónea, soy mamá, estoy aprendiendo a cuidar también personas, soy pastora por el llamado del Señor, pero sobre todo servidora y esclava del Dios que me perdonó. Gloria a Dios. Pastor Brian, ¿cómo se definiría usted en un concepto si le preguntaran quién es el pastor Brian? Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación de estar aquí. Es un privilegio. Mi nombre es Brian, como ya lo dijo el siervo de Dios. Me considero un hombre imperfecto que le ha creído a Dios y que por su gracia y misericordia me ha hecho su hijo. Y todo lo que he recibido hasta el momento ha sido por la gracia de Él. Y dentro de eso que he recibido ha sido una maravillosa esposa, 2 hermosas hijas, el privilegio y responsabilidad de pastorear una iglesia, de dirigir una fundación y también por su gracia de poder ejercer mi profesión. Entonces, a Él sea la gloria. Ese soy yo, hombre imperfecto, pero que le creyó a Dios y por tanto, por su gracia, he sido hecho hijo de Dios. Muchas Amén, gracias. gloria a Dios. Y yo soy Jefferson. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Dios por la vida de cada ministro. Damos gracias a Dios por esta noche, por la vida de cada uno. Pastores, ministros, gracias por aceptar la invitación. Gracias por acompañarnos esta noche. Comenzamos. Ya todavía hay gente que está escribiendo, están pensando las preguntas.
Como que, ¿qué pregunta hago que no me envía al infierno? Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, primera pregunta. ¿Por qué Dios parece más silencioso ahora que en tiempos bíblicos? Es una pregunta fuerte. ¿Por qué Dios ahora parece más silencioso que en tiempos bíblicos, aún sabiendo que estamos bajo la gracia y que podemos acercarnos directamente al Señor? Hermano Alexis. Amén, excelente pregunta, ¿no? Pues yo en mi concepto creo, no es que Él esté en silencio, no creo que el Señor esté callado, más creo que el hombre se ha alejado de Dios y aún nosotros como cristianos nos hemos como separado, hemos perdido ese vínculo con el Señor. ¿Por qué? Por causa de una sencilla cosita que tenemos y cargamos a todo lado y es el celular. Le prestamos más atención al celular, le prestamos más atención a las redes sociales, a lo que se mueve afuera, que a su presencia, que a su llamado. Entonces, yo creo, no es que Él se haya alejado, el hombre, nosotros como cristianos nos hemos alejado de Dios. Hemos perdido esa cercanía con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, quien haya escrito esa pregunta tiene su respuesta. Concuerdo mucho con el hermano Alexis. También yo digo mucho algo. Y es que cuando nosotros estamos en un examen, siempre el profesor mantiene silencio. Solamente espera que nosotros hagamos el examen y después vemos cómo salimos, si aprobados o no. Siguiente pregunta. Pastor Javier. ¿Podemos de pronto apoyarnos Sí. para poder complementarnos si de pronto uno queda corto? Yo tengo acá, sino es que a mí me pasó algo y no queremos de pronto decirles cosas y como fábulas, sino hablar también desde nuestra experiencia. Amén. Y hubo un momento en mi vida donde yo le dije al Señor, háblame, yo quiero escuchar tu voz y quiero escucharte porque yo veo que en el Antiguo Testamento, creo que de eso iba la pregunta, hablabas de muchas maneras y hablabas a través de los profetas y eras clarito. Hay una palabra que el Señor me regaló porque duré clamando mucho tiempo y está en Romanos capítulo 10 y dice la palabra que cerca de nosotros, Romanos capítulo 10 versículo 8, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El Señor a través de esta palabra me dijo, no digas quién va a traer abajo a Cristo o quién lo va a hacer subir del Seol, porque es que ya Cristo vive en tu corazón, entonces voy a hablarte al corazón y te voy a enseñar que yo estoy contigo y quiero hablarte. Y después de eso me llevó al Salmo 19, donde dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero que aunque no hay palabras, por toda la tierra se extiende su voz. Entonces el Señor me hizo entender, yo hablo, solo que el pueblo no escucha. El Señor sigue hablando en este tiempo, pero a veces buscamos la voz en el exterior, pero Él está viviendo en nosotros y a veces no nos callamos por el celular y por muchas otras cosas. Tenemos mucho ruido y por eso no podemos escuchar la voz del Señor. Complementando un poquito. Amén. Gloria a Dios. Bueno, creo que quedó más que claro para el que tenía la duda. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cómo perder la vergüenza de orar? Padre Santo. ¿Cómo perder la vergüenza de orar o adorar en público? Pues creo que esto va más dirigido a alguien que adora en el altar. Ustedes que son ministros del altar, puede ser la hermana Mónica. ¿Cómo perder la vergüenza de orar y adorar en público? Bueno, esta pregunta a mí
me toca mucho porque aunque ustedes no lo crean, yo soy muy tímida, ¿cierto, amor? Es mi esposo. Entonces, cuando yo llegué realmente a los caminos de Dios, yo creo que a todos los jóvenes nos da bastante timidez. Yo creo que empieza a sonar una alabanza y uno como queda así, pero vuelve y esconde el bracito y vuelve y lo levanta y vuelve y lo agacha. Pero hay una palabra que nos recalca todo el tiempo la alabanza y es bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Y es esa la razón por la cual mi alabanza no puede cesar delante de Dios. Y hay una historia, yo creo que todos los que servimos en el altar siempre nos va a apasionar mucho la historia de David. Amén. David fue bastante revolucionario en la alabanza. Amén. Al punto de salir a una plaza y rasgarse y gritar y alabar. Entonces, hay algo que a mí me trae mucho a memoria y siempre se la he podido compartir al Señor. No sé si usted se ha puesto a pensar muchas veces cuando Cristo estaba en la cruz. Y pienso en la humillación que tal vez Él pasó, amén, que sus ropas fueran rasgadas, que fuera golpeado, escupido, maltratado. Y yo digo, Señor, si tú no sentiste tanta pena al estar allí por mí, ¿por qué si yo tengo que sentir vergüenza tal vez al alabarte? Es que estoy haciendo lo mejor, porque la palabra dice que soy hechura suya para alabanza de su gloria. Amén. Entonces a la persona que hizo esa pregunta yo puedo decirle en este momento, busca más tal vez la presencia de Dios, entra más en intimidad. Hay algo que me decía y me enseñó mucho mi esposo. ¿Y por qué hago referente a mi esposo? Porque conocí los caminos de Dios por mi esposo. Amén. Y él me enseñó mucho y siempre me decía, si no puedes adorar en casa, mucho menos en la iglesia. Entonces, si usted es joven, jovencita, usted puede poner música en su casa, alabar, adorar. Y con la misma libertad que usted va a adorar en su casa, usted va a llegar al templo a adorar. Gloria a Dios por esa pregunta. Eso es algo muy cierto. Quien no adora en su casa, no adora en ningún otro lado. Ok, esta pregunta me toca bastante. Me toca bastante porque me envuelve a mí, a mi nacionalidad. Y creo que esta el pastor Brian la podría responder. Referente a la catástrofe en Venezuela, ¿dónde estaba Dios para todos los que perdieron la vida? Todo y hasta la familia. Bueno, Dios siempre ha estado, siempre. Él nunca se ha ido, Él siempre se revela a través de su creación, como ahorita lo hablaba el siervo, a través de los cielos que cuentan su gloria. Pero hay desastres naturales que han pasado no solamente una, sino muchas veces. Y algo que hemos encontrado en el dolor es que aún en el dolor Dios se sigue revelando, porque tristemente el ser humano muchas veces necesita un sacudimiento en su vida para reconocer a Dios. Y Venezuela, como Colombia y cualquier otro país que puede estar expuesto a un desastre natural, esto no es único de Venezuela, sino en Colombia puede pasar, en cualquier lugar puede pasar. Es algo que Jesús no lo negó ni lo ocultó. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él lo dijo clarito, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. En otras palabras, el cristiano, sea que vivamos hasta nuestra vejez, 90, 100 años, o sea que tal vez la vida nos sea arrebatada en un accidente, en un terremoto, tengamos la certeza de que para mí el morir es ganancia. La pregunta aquí no es dónde estaba Dios, sino dónde estoy yo para responder a Dios cuando Él me llame a su presencia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta pregunta está interesante. Pastora Karen. Primero, ¿uno se debe bautizar o primero se debe casar? ¿Qué están pensando, muchachos? El bautismo es un acto de fe que hacemos para demostrar
nuestra fe. El bautismo en sí mismo es una representación de mi muerte al que solía ser para resucitar en una nueva vida con Cristo, siendo regenerado, siendo una nueva criatura. Así que si el joven que aún no está casado no tiene ningún impedimento y está bien con el Señor, se puede bautizar primero. Si tiene clara su fe y está listo para ello, se puede bautizar sin problema. Pero si es un joven que tiene un noviazgo o está en una relación como unión libre, primero tendría que tomar el paso del matrimonio. ¿Por qué? Porque el bautismo debe mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista dijo que se podían bautizar, pero dijo, muestren frutos dignos de arrepentimiento. Así que, ¿qué fruto digno de arrepentimiento podría tener una pareja que está en unión libre y se bautiza para continuar en una vida de pecado? Así que el orden es, estoy a cuentas con el Señor, estoy bien con Dios, tomo el paso del bautismo, pero depende de la situación en la que esté. Para el soltero que no le impide, bautícese y sírvale al Señor. Y para el que debe casarse porque está en una situación complicada y de pecado, cásese, ponga su vida en orden y luego bautícese para que tenga frutos dignos de arrepentimiento y esté en paz con Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiere aportar algo, pastor? Solo para aclarar también, si hay un noviazgo que no viven juntos, o sea, no viven en unión libre, sino que es un noviazgo sano, con propósito, que viven en santidad, pues lo mismo, no hay ningún impedimento porque están dando frutos dignos de arrepentimiento. El punto es en la pareja que convive como una pareja, viven juntos en unión libre. El fruto digno de arrepentimiento, ¿cuál es? Casarse. O sea, esa es la condición en este caso particular. Amén. Gloria a Dios. Bueno, los que se quieren casar, los que se quieren bautizar, ya saben el orden. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que me gusta. Esta pregunta también está bien interesante. Dice, todos pasaremos la gran tribulación. Pastor Javier. Gracias. Respecto al tema de la tribulación y la gran tribulación, hay diferentes posturas. Están los pretribulacionistas, los mesotribulacionistas y los posttribulacionistas. Y todas esas bases las personas que están en ellas se basan en la palabra. Y hay hombres muy estudiados con una teología profunda y años de estudio y están divididos en las diferentes posturas. Mi particular forma de ver las cosas es que antes de que empiece la tribulación y luego la segundo periodo, gran tribulación, seremos arrebatados con Cristo para estar con Él. Entonces, pasaremos lo que yo voy a llamar como principio de dolores, que se puede ver en Mateo capítulo 24, y parte de las señales, y lo que le preguntaron a mi hermano pastor, de las catástrofes, que está también allí enmarcado. Ocurrirán terremotos, está allí, bueno, y grandes catástrofes, pestes, hambres, principio de dolores. Pero antes de que esto empiece en la tribulación, mi postura personal es que seremos arrebatados con Él en el cielo. Amén, esa es mi postura personal. Amén. Amén. Sí, sí. Bueno, para complementar un poco lo que el hermano dice, es correcto, hay muchas posturas y quizás nosotros estamos inclinados un poco hacia la otra, pero aquí no es importante decir cuál es correcta, sino que lo importante es que todos estemos en un sentir único y es que Cristo viene pronto. Maranata, el Señor viene. Y creo que independiente de la postura en la que estemos, y es o voy a ser arrebatado
o voy a quedarme y voy a tener quizás que padecer en algunas persecuciones. Que nuestro corazón arda por ver regresar al Señor, sentarse en su trono y gobernar las naciones como está escrito, independiente de cualquiera de las posturas, que estemos preparados porque su venida es inminente. Entonces, el Señor viene pronto, independiente de las posturas, preparémonos para recibirlo porque Él viene a reinar. Amén, amén. Maranata. Cristo viene pronto. Gloria a Dios, estamos activos. Los tengo aquí. Esta pregunta creo que la podrían responder ustedes como esposos. Dice, ¿qué hacer cuando la persona que más dice que te ama te hiere? Eso es tóxico, muchachos. Eso estoy diciendo. Si te dice que te ama, pero te quiere, pero te hiere. Ay, Dios mío. Amén. Es complejo, es difícil, porque uno nunca va a esperar eso de la persona que lo ama, ¿no? Pero muchachos, hermanos, estamos en este mundo. Cuando tú decides tomar a una esposa, a un esposo, él no es perfecto y ella no es perfecta. Entonces, yo digo que aquí entra a actuar mucho, mucho el perdón. Así como el Señor te perdonó, también nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Entonces, yo creo que tanto yo como ella de pronto en ocasiones nos hemos con palabras, no sé, tal vez con hechos, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, nos hemos ofendido, pero cuando Dios está en el centro del hogar, en el centro de nuestras vidas, pues sabemos que tenemos que perdonar. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Saber llevar las cosas. Pero en todo esto, yo creo que los que son casados, que están aquí, mis hermanos, los pastores, saben que el diálogo es esencial, esencial. Si tú aprendes a hablar con tu pareja y, no, amor, veas que esto no me gustó, veas, esto no me parece, todo va cambiando a través del tiempo. Y perdonar, hay que aprender a perdonar o sí o sí. No solo tenemos que perdonar a los que nos caen bien, sino a todos, sin excepción alguna. Vamos, amén. Bueno, no sé si la persona que hizo esta pregunta es casada o soltera, porque también puede ser un noviazgo, pero justo esta semana hablábamos una cita con mi esposo y los cristianos llegamos a materializarla mucho, y es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. A veces creemos que es un trabajo, que son cosas materiales, pero hoy yo le puedo decir a ese joven o a esa jovencita, mira, la bendición de Jehová es la que enriquece. Si tú estás en un noviazgo, es hora de salir corriendo. No te quedes ahí, no te quedes ahí. ¿Por qué? Lo que dice mi esposo es muy real. Hay algo que se vive en el matrimonio y los casados pueden decir amén, y es el perdón. El perdón es de todos los días. Y tú a tu esposo, obviamente, y cuando se nos habla de perdón, y quiero hacer un paréntesis porque creo que a los cristianos se nos ha enseñado algo que está muy mal. Y en el perdón se nos enseña a perdonar una patada, una cachetada, un golpe, y no. Hoy queremos que se rompa ese velo. Y querido joven, querida jovencita, porque estamos en pleno siglo XXI y las jóvenes siguen creyendo que es que él me pega y me ama tanto. No, querida joven, eso no es una verdad. Y usted tiene que salir de esa mentira que el diablo viene a hablarle. Entonces, si usted es en un noviazgo, yo le aconsejaría, váyase de ahí. Pero si es un matrimonio, hermana o hermano, ayune, ore, clame, porque Dios sí cambia a las personas. Y todo lo dice en 2 Corintios, que el amor todo lo puede, todo lo soporta, lo espera, no escatima, y eso es lo que hace el matrimonio. Pastor Brian. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Y quería igual ir por la misma línea de lo que estabas diciendo. Precisamente en 1 Corintios 13, de todas las características del amor, hay uno muy en particular que dice que el amor no hace nada indebido.
que yo perdone a alguien no quiere decir que debo tolerar la maldad de esa persona. Voy a dar un ejemplo muy particular, crudo y triste que sucede. Una persona abusa a otra persona y el hecho de perdonarle de pronto le lleva a pensar que tiene que aguantar el abuso. No, 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 yo lo perdono o perdono a esa persona, pero no tengo que tolerar el abuso. Una cosa es perdonar en mi corazón, soltar ese odio, ese rencor, porque el perdón a la final es un regalo a mí mismo que Dios me da a mí por mi tranquilidad, pero eso no quiere decir que yo debo tolerar, aceptar o convivir en una situación donde definitivamente Dios no está, porque a paz nos llamó el Señor. Es más, el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, hablando del matrimonio, dice, a paz nos llamó el Señor, hablando incluso en los casos particulares, son casos muy particulares, donde dice donde el esposo es inconverso y la esposa es cristiana o viceversa. Dice en situaciones donde básicamente la convivencia es un infierno, dice el apóstol Pablo, a paz nos llamó el Señor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay que perdonar porque es un requisito para el cristiano para recibir el perdón de Dios, pero no debemos caer en la trampa a veces del enemigo de que porque perdonamos aceptamos un abuso, un maltrato, porque a paz nos llamó el Señor. Entonces, si alguien te está hiriendo, está haciendo algo indebido, te está maltratando, te está humillando, yo puedo decir que eso no es un fruto del amor, porque el amor no hace nada indebido. Si es un caso de matrimonio, como dice la pastora, hay que ayunar, hay que orar y Dios puede cambiar a mi pareja, claro que sí, pero tengamos cuidado de que porque perdonamos terminemos aceptando algo que Dios nunca aceptó. Amén. Amén. Hay algo, un dato psicológico. Hay algo que pasa a nivel psicológico en esos casos que se llama síndrome de Estocolmo. No sé si alguno lo ha llegado a escuchar. Y se basa en que la persona afectada se enamora de su secuestrador, o en este caso de su abusador. Entonces, eso es una condición que pasa a nivel psicológico en el cerebro, lo cual hace que nuestras neuronas y todo agarre como cierto aprecio al maltrato físico o verbal que se haga en nuestra contra. Así que si la persona que dice que te ama o te quiere también te hiere en un noviazgo, pues como decía la hermana, corra, sálvese quien pueda. Pero si está en un matrimonio, pues pídale a Dios bastante, que como dijeron, Dios sí cambia. Ok, pregunta buenísima. Y hay alguien aquí que está apurado. ¿A qué edad puede tener un joven un noviazgo? Aunque la Biblia no utiliza ese término. ¿Alguno se ofrece a responder? Hermano Alexis. Amén. Amén. Yo creo que un noviazgo, en mi percepción, debería de ser cuando la persona ya, digamos, es consciente de sus actos. ¿Por qué? Porque es que hay muchachos jóvenes de 14, 15 años queriendo meterse en una relación cuando ni siquiera han acabado su bachillerato. Están quedados en el colegio. A mí alguien una vez me decía, una muchacha a la edad de unos 15, 20 años que le llegue a alguien va a ser una distracción. Igualmente un muchacho te va a desenfocar. Yo digo, y le diría a ese joven, que más bien se prepare, estudie, y como aquí somos cristianos, y si no hay alguien que sea cristiano, pídale a Dios, dígale, Señor, direccióneme cuando sea tu tiempo, pero aproveche su juventud. Vea que uno a veces por estar de apresurado comete muchos errores y se mete con las personas que no tiene que meterse. Entonces yo qué le diría a ese muchacho, tómese su tiempo, estudie, prepárese para la vida y ya más adelante ábrale el corazón a una buena persona que lo pueda ayudar tanto en lo espiritual como en lo secular. Amén, amén, gloria a Dios. Hay otra pregunta que va de la mano con esa. Muchachos, busquen a Dios, busquen a Dios. Ok, esta pregunta dice, pero es muy buena, la verdad es muy buena, dice, ¿cómo sé que la persona que escogí es voluntad de Dios? ¿Y cuánto debe durar un noviazgo cristiano antes de casarme? Pastor Javier, busquemos a Dios, muchachos.
Si quieren, eso sí. Y debo ser demasiado honesto. He visto matrimonios que se casan en la voluntad del Señor y a los años se acaban. Porque no es suficiente solo con casarse en la voluntad de Dios, sino mantenerse en la voluntad de Dios. Porque es que a veces el problema no es encontrar la persona correcta, es mantenerse uno en el carácter y en la decisión que uno tomó. La amarás, la respetarás. Y he visto matrimonios como enfrentan errores, como golpes, maltratos, y mejoran y crecen. Y matrimonios que empezaron muy bien y termina todo muy mal porque descuidan su relación con Dios y empezaron muy bien, tremendo llamado, amaban al Señor, pero en un momento se descuidaron y dejaron que sus prioridades cambiaran. Entonces, yo me inclinaría más es pedirle a Dios específicamente por la persona que quiero que me acompañe en mi vida. Y cuando Dios me dé esa respuesta, cuidarla, mantenerla, orar por ella, esforzarme por ser ese hombre de Dios y la mujer esforzarse por ser esa mujer de Dios para no perder eso lindo que el Señor quiere darnos. Porque el Señor nos puede dar las cosas, pero si no las cuidamos, por más de que sea la voluntad de Dios, se pueden perder. Es muy importante entender esto. No porque un hogar se destruyó, no quiere decir que no era la voluntad de Dios. Muchas veces es por descuido y porque no somos diligentes con lo que el Señor nos ha entregado. Entonces no podemos decir, este matrimonio fracasó porque no era la voluntad de Dios. No, muchas veces es porque se descuidaron áreas y aspectos en la vida cristiana, ¿vale? Desde mi punto de vista, pero no sé mis queridos compañeros cómo la ven. Una frase que me regalaron cuando yo me casé fue, no tampoco. Uno se casa, es que el tabú siempre, es que me voy a casar para ser feliz. No, uno se casa para ser feliz a esa persona. Esa es como la clave. Pastor Brian. Muy bien, gracias, pastor. Y también muy importante, la palabra de Dios dice que Dios nos da una ayuda idónea y también dice que no nos metamos en yugo desigual. Y a veces pensamos que el yugo desigual es únicamente con un inconverso, pero también hay personas que creen en Dios, aman a Dios, pero no tienen el mismo propósito, o sea, no van por la misma línea. Voy a dar un ejemplo. La muchacha tiene sueño y Dios le da un llamado de ser misionera en el África, qué sé yo. Y el hombre no, él quiere ser es un empresario cristiano local. Aunque los dos son cristianos, van a chocar. Entonces también es importante porque vamos a ser realistas. Dios, pueda que pase, pero normalmente Dios no aparece y dice, y esa es la mujer que no va a pasar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar, por supuesto. Primero orar, segundo, que sea una persona hijo e hija de Dios. Y tercero, que aunque no sea igual a mí, porque no tiene que ser igual a mí, si es igual a mí, qué aburrido el matrimonio, ¿no? Qué bueno que seamos diferentes, pero sí que esté alineado al llamado que Dios me ha dado. Hay muchos pastores hoy día que tienen su ministerio estancado por una esposa que no ha aceptado el llamado de Dios, o viceversa. Entonces también el yugo, que para que no sea desigual, es que ambos tengan un llamado de Dios enfocados hacia el mismo ministerio. Yo no sería hoy día lo que soy ministerialmente si mi esposa no fuera la mujer que es y viceversa. Si fuera otra esposa o yo fuera otro esposo, créanme que aunque fuéramos cristianos viviríamos agarrados. Entonces también es muy importante permanecer en la voluntad de Dios, pero buscar que sea un yugo que vaya hacia el mismo propósito. Amén, amén, amén. Hay algo que se nos olvidó de la persona que hizo la pregunta y es ¿cuánto tiempo? Y es que nosotros no tenemos un manual de cuánto tiempo. Y quiero traer a memoria algo que me hace recordar una pareja que conocí hace algún tiempo. Ellos llevaban 6, 7 años en un noviazgo. Y ella era más arraigada y siempre le hablaba a él de un matrimonio. Él nunca quiso proponerle un matrimonio.
ella termina con él y no voy a ser exagerada, al año se casó y hoy tiene 2 hijos y es una mujer extremadamente feliz. Yo quiero decirle a la persona que pregunta eso no tenemos un manual, tal vez duramos 2 años de noviazgo, tal vez ustedes algún tiempo más, el pastor un tiempo más, pero lo que sí quiero decirle es algo, y quiero que usted no me juzgue por lo que voy a decir, pero a algo que se le echa tanto tiempo candela, ¿qué pasa? Se va a quemar. Se va a quemar. Y es que si usted está en este momento en algún noviazgo que no tiene la finalidad, porque se nos olvida que el noviazgo significa antesala de un matrimonio, es el propósito para casarme. Y si yo estoy con alguien que no se quiere casar, vuelvo y le digo, salga de ahí corriendo, porque ¿para qué se va a quedar ahí? Es mi respuesta. No tiene que quedarse tantos años Mi ahí. esposa me dijo antes de que nos casáramos, me dijo algo que se me quedó grabado y me parece importante decirlo. Dijo, amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios felices, fue lo que me dijo. No piense tanto cuándo es la mejor edad para ser novio, piense en qué edad se quiere casar y ahí defina. Si se quiere casar a los 30 años, si quiere empezar un noviazgo a los 17, 13 años de novios, ahí yo creo que el enemigo los va a tentar. Lo mejor es un noviazgo cortico, entonces más bien piense cuándo se quiere casar para que defina más o menos cuándo sería el noviazgo. Gloria a Dios. Esa frase hace parte de un libro que les recomiendo de Luis Palau, creo que es Luis Palau, Amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. Entonces a veces es muy importante este material que nos puede ayudar muchísimo. Amén, amén. ¿Estamos aprendiendo, sí o no, muchachos? Están activos. Les está gustando el tema, les está gustando el tema. Ok, esta pregunta dice, ¿cómo puedo saber si el Espíritu Santo ya me bautizó? Pastor Javier. Sí. Bueno, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y seréis bautizados, como dice Hechos capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En esto también voy a hablar de 2 posturas. La primera postura es que el bautismo del Espíritu viene con la evidencia de hablar en lenguas. Y muchos cristianos dicen que la manera de evidenciar de que hemos sido bautizados en el Espíritu es hablar en lenguas. Una postura. La otra postura es que somos bautizados y no necesariamente debemos hablar en lenguas. Y he escuchado creyentes que dicen que todo creyente debe hablar en lenguas y de corrientes espirituales fuertes y creyentes de corrientes espirituales también fuertes que dicen que no necesariamente. Entonces, en este aspecto yo tengo una forma de ver y la empecé a construir hace muchos años y es, todos debemos construir un criterio bíblico porque van a haber muchas posturas y esas posturas en algún momento van a tratar de confundirnos y vamos a decir, bueno, ¿yo en qué creo? Personalmente yo creo que el ser llenos del Espíritu Santo nos da ciertas características. Una, siempre nos lleva a amar a Jesús, a nuestro amado Señor. Segundo, nos lleva a aborrecer el pecado y a dar fruto digno de arrepentimiento. No necesariamente la persona bautizada es la que habla en lenguas, sino que la persona bautizada y llena del Espíritu es aquella que en su corazón se despierta una pasión por el Señor, por buscarlo, por amarlo, por agradarlo, que siempre, aunque nadie lo esté viendo, hay un deseo profundo de estar con Él. Y es algo que se despierta, nadie nos tiene que empujar para servir, nadie nos tiene que empujar
para predicarle a otro, nadie nos tiene que empujar para hacer algo, porque hay algo en nuestro corazón que se despierta. Hay algo que en mi corazón siempre me he preguntado y es, ¿por qué hay muchas personas que como que se deben empujar? Si yo en mi corazón siempre sentía una llama que ardía, yo decía, ¿por qué en mi corazón siempre siento una llama, pero a las personas hay que empujarlas? Haz esto, haz esto, haz esto. Yo digo, ¿será que no han permitido que el Espíritu Santo y la palabra crezcan en sus corazones? Entonces, para mí, la evidencia de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo se da en nuestra relación con el Señor, nuestra relación con la palabra, la obediencia y varias características espirituales. Amén. Esa es como la manera en que puedo responder. No, tú. Bueno, complementando un poco lo que el pastor dice, yo considero que no necesariamente el don de lenguas es la evidencia, porque creo que no todos tenemos ese don. Y yo creo que en 1 Corintios 12, donde habla de los dones espirituales, dice que hay diversidad de ellos y que el Espíritu Santo es el que reparte como quiere. Y si bien cuando nosotros creemos en Jesucristo, automáticamente somos llenos del Espíritu Santo porque Él es la garantía y es las arras de nuestra salvación, también hay otros pasajes, por ejemplo, con Cornelio, que ya había creído, pero no había recibido el Espíritu Santo, entonces fueron a imponerle manos y él recibió el don de lenguas, pero los dones del Espíritu Santo son varios. Entonces, si me permiten, por ejemplo, dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces dice que palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro don de fe, de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas. Entonces hay diversos dones del Espíritu. Yo creería que el solo hecho de portar el poder de cuando tú hablas, cuando tú enseñas, cuando tú estás evangelizando, si estás predicando, hay poder de Dios, hay acción del Espíritu Santo, ya es una prueba fehaciente de que estás bautizado con el Espíritu Santo. Pero si además identificas que ya hay un don de estos que están aquí en 1 Corintios 12, significa que ya el Espíritu Santo te dotó con un don específicamente para desempeñar dentro de la iglesia. El Espíritu Santo no nos bautiza con poder para estar quietos o aislados. El bautismo se da dentro de la iglesia para el desempeño de un ministerio, de un llamado. Entonces, yo creería desde ese punto de vista que los dones son diversos, el Espíritu Santo reparte como Él quiere y esa es la prueba del bautismo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y también que los dones no son para gloriarnos nosotros, son para el servicio a los demás. Y hablando acerca de lo de los dones, me llevaba mucho a pensar el capítulo 14 de 1 Corintios. Amén. Que específicamente habla acerca del hablar en lenguas. Y me asombra mucho porque en este libro Pablo les dice es que no se asombren por los que tienen dones, anhelen frutos, porque realmente eso es lo que va a dar testimonio de que yo soy bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. A mí no me hace más hija danzar o hablar en lenguas. A mí me hace hija comportarme como hija, andar bajo el Espíritu Santo, ser guiada, llena por el Espíritu Santo de Dios. Hay un cantante muy revolucionario que tiene la iglesia cristiana. Amén. Y su apellido es Benítez. Y él tiene un pequeño corito que dice solamente: si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Y es allí donde comprendemos que si no tenemos el amor, que es el que da el fruto del Espíritu Santo, no he sido entonces bautizado y no he sido lleno del Espíritu Santo. Voy a aportar algo ahí. Perdón, es que es una pregunta buenísima, para todos nos gusta mucho.
Porque es sorprendente, por ejemplo, cómo hay personas que hablan en lenguas, pero tienen la lengua más larga para criticar. Y, Padre amado, recibe Se despertaron. fuego ahora. Se despertaron. y ahí, y entonces ahí uno dice, no, no hay fruto del Espíritu. O sea, la evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo es los frutos, porque más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿qué hay ahí? Realmente la evidencia de que yo estoy lleno del Espíritu es el carácter de Cristo en mí. Hablar en lenguas, gloria a Dios si lo hablamos en lenguas, gloria a Dios. Pero a la final, hablar en lenguas no demuestra nada, porque vuelvo y repito, hay personas que hablan en lenguas, pero su carácter es pésimo, es fatal. O hay personas que tienen el don de milagros, pero su carácter es pésimo. Entonces, realmente lo que demuestra es el carácter, el carácter. Amén. Gloria a Dios por esa pregunta. Te desató un cuestionamiento aquí. Y eso que dijo el pastor Brian, eso es Es que, hermano, candela, chipa, llama. estamos viviendo en un tiempo donde anhelamos más los dones. Los dones, no, es que yo quiero ser profeta, es que yo quiero ser ministro, yo quiero Pero ¿y dónde quedan los frutos? Es mejor, yo digo que es mejor tener frutos, es mejor que usted ame a su hermano, que ame a su papá, a su mamá, a su esposa, a su esposo. Y ahí sí pues anhele todos esos dones que son una bendición y son beneficio para la iglesia. Sí, e incluso hubo una pregunta acá que no la leí. Hay preguntas acá, muchachos, que no estoy leyendo porque son preguntas bíblicas. Como les dije, hay preguntas que se responden leyendo la Biblia. En uno de los papelitos decía, ¿cómo puedo ser un profeta en ayuno y en oración? En ayuno y en oración. Sí, Respondió él depende de mismo. Dios. Se respondió él mismo. Preguntó y se respondió. Muchachos. Buscadme y viviréis. Amén. Amén. Ya. Entonces, bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Vamos a ir agilizando. Ya nos queda un poco de preguntas y el tiempo no nos va a dar, creo, para responder todas. Esta pregunta va dirigida a una persona en específico, hermana Mónica. Dice, para la hermana Mónica, ¿cómo se cambia de chip en el evangelio y cómo sobrellevar ese cambio de la religión católica? Amén. Bueno. Padre amado. Yo creo que las personas o la persona que me hizo esa pregunta sabe mi pasado y es que yo me estaba preparando para ser monja. Alcancé a hacer bastantes votos. Hoy me acompaña mi hermana y mi hermana puede dar testimonio de mí. Hice todos mis votos. El último voto que me hizo fue mi voto perpetuo para entrar al convento totalmente. ¿Sí? Y yo siempre le he dicho algo a los jóvenes y es que es más fácil aprender que desaprender. Porque llegar al evangelio siendo católica es algo que es muy duro porque que te hablen mal de María te ofende, que te digan que los sacramentos que hiciste toda tu vida te ofende, todo te ofende. Pero hay una palabra que Dios me la regaló y es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y fue algo que a mí me hizo libre. Fue su palabra que me ayudó la imposición de manos. Amén. Y lo agradezco totalmente. Pero hubo algo y fue la palabra, porque tristemente, y es que el católico no conoce la Biblia. Amén. Y no sé cuántos de los que estén aquí que antes hubieran sido católicos pueden decir sí, yo lo creo. Pero si hubo algo que a mí me transformó fue encontrarme con esta bendita palabra. Fue la que me salvó, me restauró y me rescató. Porque ella estaba condenada a un infierno, pero Cristo pagó el precio por mí. Amén. Entonces puedo decirle a esa persona que si está pasando o hace poco reciente llegó o tiene alguna pregunta respecto al evangelio, lo único que puedo decirle es: conozca la palabra, enamórese de la palabra, enamórese de la búsqueda. Hay algo que cuando uno llega siendo católico a la iglesia cristiana es que todo le irrita, ¿sí? Todo nos irrita.
Y mi esposo siempre me decía, cuando te irrite algo, mientras te están dando un discipulado, vas a tomar agua y la vas a tener en la boca y te la vas a pasar. No la vas a escupir delante de la persona, ¿no? Pero te la vas a pasar y te vas a refrescar el corazón. Pero puedo decirle a esa persona es, enamórese, enamórese, encuéntrese con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos hace libres. Amén, amén. Gloria a Dios. Esta pregunta está, Padre amado. ¿Por qué la relación entre primos está mal? Dios, donde quiera que esté, bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor O'Brien. Bueno, se me vino inmediatamente a mi mente, creo que es Levítico, donde habla acerca de las relaciones interpersonales que Dios aprueba y las que no aprueba. Y dentro de las que no aprueba es un listado bastante largo, y dentro de esos habla acerca de primos cercanos. Ahora, yo creo que es una pregunta difícil de responder en el sentido de que algunos pueden decir, bueno, eso estaba bajo la ley, ahora ya estamos bajo la gracia, pero también creo que la ley, o sea, sin ser legalistas, por supuesto, pero la ley muestra de alguna manera lo que Dios quiso desde un principio en su naturaleza y en su carácter, y lo hemos reflejado en muchas cosas que dejó escritas en la ley. Algunas ya fueron sombra de lo que había de venir, y no vamos a entrar en detalles porque son bastantes cosas, pero sí hay otras muy particulares donde Dios le reveló a su pueblo lo que él quería para su pueblo, y dentro de lo que él quería habla acerca de, muy claro en Levítico, habla acerca de que él prohíbe el incesto de todas las formas posibles. Ahora, lo que no puedo estar seguro ahorita y no quiero errar en dar una respuesta equivocada es el nivel de grado de cercanía, familiaridad, para que Dios, de lo que Dios dijo, de que no se podía, porque tal vez sea un primo, no sé, voy a suponer, sea un primo octavo, un primo noveno, un primo séptimo, y tal vez hasta allá no llegaba la prohibición. No estoy seguro de eso, no sé si algún pastor de pronto lo tenga más claro en ese sentido. Sé que en Levítico está, habría que leerlo muy claramente y llegar a una respuesta concreta y mirar qué tipo de cercanía es el primo o la prima, porque eso también yo creo que dependiendo de eso es la respuesta. No sé si de pronto alguien quiera complementar aquí. ¿Alguien quisiera complementar algo? Es muy buena la pregunta, es muy buena. Además de lo que dice el pastor con el tema de la palabra, es la cantidad de enfermedades que se ven a causa de ese tipo de relaciones. Gran parte de las deformidades que se pueden ver en muchas familias a veces es porque he tenido, digamos, no sé cómo decirlo, o sea, he ido a hogares donde son una pareja familiar y los hijos lastimosamente nacieron con deformidades. Y es precisamente por esa cercanía y por esa similitud en la parte sanguínea que se generan muchos males y muchas cosas que el Señor quiso evitar desde la palabra. Entonces, para yo complementarlo, lo digo desde allí, es muy complicado este tema. Desde la palabra se muestra y se puede ver claramente en este momento. Entonces, eso es algo que yo podría complementar de esa manera. Amén. Entonces, la conclusión es que desde el punto de vista bíblico, pues ya Dios lo prohíbe, y desde el punto de vista patológico, bueno, es una catástrofe. Y para si alguien lo quiere estudiar, lo acabo de encontrar, está en Levíticos capítulo 20. Levíticos 20 habla de penas por actos de inmoralidad y habla acerca de todos los actos que Dios aborrece y dice, de hecho el hecho de que diga que Dios los aborrece, para mí habla del carácter de Dios, o sea, no tiene que ver con la ley, sino habla del carácter de Dios, pero sí puedo estar seguro que hay un grado en el que Dios dice, no puedo estar seguro si grado lejano siga habiendo esa provisión, habría que estudiarlo. Para la persona que hizo la pregunta, Levíticos capítulo 20, ahí está la respuesta. Levíticos capítulo 20. ¿Cómo?
Ok. Así es. Lo dice en el versículo 12. Dice, si alguno durmiere con su nuera, o en el 13, si alguno ayuntare con varón como con mujer. En el 14 dice, el que tomare mujer a la madre de ella comete vileza. Bueno, muchachos, ya lo tenemos para quien haya hecho la pregunta. Esta pregunta que tengo aquí me interesa bastante a mí. Hoy me arrepiento y me convierto al Señor de nuevo. O bueno, es una pregunta muy interesante porque dice, ¿qué opinan de ChatGPT? ¿Es bueno tener alguna ayuda con la aplicación en temas ministeriales? Hoy me arrepiento y yo sé quién hizo esta pregunta y que el Señor lo bendiga bastante. Yo sé quién la hizo. Pero bueno, pastores, ministros, ¿qué opinan de ChatGPT? ¿Es bueno tener alguna ayuda con la aplicación en temas ministeriales? Pastora Karen. Bueno, sí puede ser una herramienta interesante en la medida de usarla correctamente. ¿Por qué? Porque sí que hemos visto que lamentablemente el ministro, el servidor está utilizando a ChatGPT como un reemplazo del Espíritu Santo, pidiendo interpretación de versículos, pidiendo formar una enseñanza, qué sé yo. Entonces, a ese punto sí le estamos dando pues un uso indebido porque le estamos quitando la función al Espíritu Santo de nosotros, que es el que nos guía toda la verdad de Jesucristo. Él es el que nos recuerda las palabras, nos enseña Él mismo, Él es nuestro ayudador. Sin embargo, digamos que en la medida del uso bueno, me parece que no la descartaría al 100%, teniendo en claro lo que digo, y es que no lo utilicemos en reemplazo de lo que naturalmente el Espíritu Santo haría en nosotros y la guía que nos da. Sin embargo, por ejemplo, yo lo uso a veces para que me ayude a corregir errores de redacción, qué sé yo. Pero si consideras que ya no tienes la capacidad espiritual de discernir un versículo porque le estás dando demasiado uso a ChatGPT, en un caso particular así, yo sí lo dejaría. ¿Por qué? Porque estás dejando de depender del Espíritu Santo. Entonces, en un caso donde ya sintamos que es que ya no puedo sin, definitivamente yo lo alejaría. Pero si existe el dominio y la capacidad de usarlo sabiamente, yo lo utilizaría para algunas cositas. Amén, gloria a Dios. No estaba en pecado, gracias a Dios. Bueno, Pastor Páez. Pastor. Bueno, hay muchas inteligencias artificiales, particularmente las uso muy poco. Creo que Dios es un Dios celoso y Él quiere tener una relación conmigo y que nada lo reemplace. Todo lo que lo reemplaza es un problema. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Y todo lo que empiece a reemplazar al Señor y mi relación con Él se convierte en un problema y en un obstáculo. Y el Señor esa parte le incomoda. Y ver al Señor incómodo con nosotros es lo que no queremos. Entonces, saber usar esas herramientas de manera sabia y darles el lugar que les corresponde. He visto personas como las satanizan y dicen, no, nada que ver con las inteligencias artificiales. Pero también he visto el caso de que muchas personas ya dependen completamente de una inteligencia artificial. Entonces, creo que los dos extremos son malos. Entonces, debemos usarla para ciertas cosas, pero nunca reemplazarlas con nuestra relación o la relación que tenemos con el Señor. Amén, amén. Y eso es algo muy importante, muchachos, porque, por ejemplo, hay gente, ha salido muchas canciones con inteligencia artificial. Hubo una de las más virales, de las más famosas que se hizo muy conocida, se llamaba Saulo. Era Saulo, Saulo, porque me persigues. Entonces, hay, como dice el pastor Javier, hay extremos que ya son demasiado, pero cuando lo sabemos usar como una herramienta, nos puede ayudar bastante ministerialmente, pero nada suplanta al Espíritu Santo, que es el único que nos puede dar el discernimiento y revelación de una palabra. Amén. Que ya estamos cortos de tiempos.
Entonces vamos a leer tres preguntas más y pues damos por finalizada esta actividad. Amén. Ok, la siguiente pregunta dice, si yo me aparto de los caminos del Señor, ¿aún mantengo mi salvación? Padre amado. Sí, los que dicen la salvación no se pierde. Salvo siempre salvo. Sí, Es un debate complejo. ¿Puedo decir algo ahí? claro, mi pastor. Es un debate porque hay muchas posturas. Hay muchas posturas. Yo creo que uno, estamos claros que somos salvos por gracia. O sea, quien diga lo contrario, pues va contra lo que la palabra misma dice. Dice que somos salvos por gracia, no por nuestras obras, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz, para que no nos gloriemos a nosotros mismos. Pero también dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Yo creo que aquí es voltear un poquito la pregunta de ¿será que realmente sí creí en Jesús y fui salvo? Porque hay personas que tal vez dicen que sí, pero realmente no creyeron. O sea, ¿a qué voy con esto? Cuando yo creo en Jesucristo de todo corazón, claro, no quiere decir que no voy a dejar de cometer errores, voy a cometer errores. Pero cuando yo pisoteo la sangre de Cristo, que es lo que habla Hebreos, juego con la palabra del Señor, tengo una vida doble, no le tengo respeto a Dios, tal vez es que esa persona nunca creyó realmente en Cristo. Entonces realmente no es que pierda la salvación, es que quizás realmente nunca creyó de corazón. Porque el que cree de corazón, aunque comete errores, siempre va a estar a los pies de Cristo. Ahora, si una persona que en un pasado creyó en Dios, se alejó, se apartó, si está vivo, hay misericordia, hay esperanza, porque la esperanza es para los vivos. Entonces, el punto es mejor vivir conforme a la palabra en santidad, creyendo en Cristo, que decir soy salvo, siempre salvo y jugar, porque ahí yo creo que hay una línea muy delgada y hay versículos que pueden respaldar esa postura también, como la otra, pero la postura de no hay que pisotear la sangre de Cristo, hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, hay que temer a Dios, hay que mantener esa postura siempre de santidad, de pureza, de dar dignas obras de arrepentimiento. Es lo que hay que tener y no pensar lo contrario, porque por ahí el enemigo se puede colar y yo no puedo decir una persona que pisotee la sangre de Cristo. No sé, para mí es complejo en mi capacidad humana de pensar cómo una persona que pisotee la sangre de Cristo una y otra vez diga yo soy salvo y ya, se acabó y yo, Cristo me murió por mí. Tal vez yo pienso que esa persona nunca ha creído de corazón. Pero, repito, son muchas posturas, es una pregunta compleja. Es que, hermano, ahí se pegan mucho de la predestinación. Cuando habla que el Señor predestinó a unos, que esto, hermano. Pero vea, yo fui un muchacho que yo estuve apartado. Y yo les puedo decir que cuando yo estuve apartado, yo nunca me sentí salvo. Nunca. Yo lo puedo decir, ya el Señor es su misericordia. Ahora nosotros no podemos juzgar eso, porque el único que sabe es Dios. Nosotros podemos de pronto, colocar, digamos, decir por la palabra, no, es que los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos, juzgar tal vez esas acciones, ¿no? Pero en cuanto a la salvación, solo Dios sabe. Hay unos requisitos de los que van a ser salvos, amén, que los que no van a entrar al reino de los cielos, que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que, bueno, hay una lista, ¿no? Pero yo sí puedo, yo en mi postura, porque hay muchas, yo sí puedo decir que la salvación sí se puede perder. Porque digamos aquí en Hebreos 2 dice, en el 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y hay otro texto, si alguno de los hermanos me puede ayudar, que si el justo con dificultad se salva, o sea, esto es una guerra, ¿sí? Esto es de perseverar, de avanzar. Yo creo que no se pueden conformar con que, bueno, yo ya me convertí al Señor, ya me voy a quedar así. No, esto es de perseverar, porque los que perseveremos hasta el fin seremos salvos, amén.
Entonces, yo creo en mi postura, yo soy de los que creo que la salvación sí se puede perder, a pesar de que hay Amén. muchas posturas. Amén. Hay una pregunta aquí que yo la voy a responder con una sola palabra. Dice, ¿está bien estar en redes sociales y no congregarse? Arrepiéntete. Hebreos 10:25. Eso es lo único que te voy a decir. La respuesta. Arrepiéntete y busca al Señor. Ok, vamos a leer la última pregunta. Vamos a leer la última pregunta y es una pregunta muy interesante. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio y el recasamiento? Eso es. Tienen hasta la medianoche, mis hermanos. Vinieron dispuestos a una vigilia. Ah, dijeron amén por allá. Ese fue quien escribió la pregunta. Ok. ¿Alguien, Pastor Javier? Bueno, el que preguntó eso, realmente, para poder conocer un poquito del tema, en algún momento me tocó informarme y comparar algunos libros, porque me gusta mucho el tema familiar, me gusta mucho lo que tiene que ver con la familia. La familia es la base de la iglesia, la familia es la base de la sociedad. Y lastimosamente hay muchos conflictos en el hogar. Y hubo un momento donde hablamos del maltrato y muchas otras cosas que se presentan dentro del hogar, la infidelidad y otras situaciones. La Biblia, hay unas posturas y el Señor Jesucristo por allí dijo que el que se divorcia a no ser por causa de adulterio, ¿sí? Y se casa de nuevo, pero colocó como una, como digo, como una premisa, un punto donde dice a no ser, ese a no ser, una acepción, esa es la palabra, o sea que esa es como la única manera en que la persona no adultera si se vuelve a casar. Esto es muy profundo, pero allí permitió que hubiese un divorcio porque se rompió un lazo matrimonial, un pacto, y alguna de las dos personas cayó en adulterio, fue infiel a su hogar y en ese momento la palabra permite que haya un divorcio. Ya el tema de el nuevo casamiento no lo habla, pero allí dice a no ser, porque habla del nuevo casamiento, pues en el caso de que no fuese legal su divorcio. En el momento en el que sí lo hizo legalmente, pues se supone que la palabra da el permiso para que se vuelva a casar. Pero ya eso bajo un seguimiento de que realmente el hogar no se pudo restaurar, porque lo primero que debe hacer un ministro es tratar de restaurar el hogar y buscar todas las maneras posibles para que se pueda llegar al perdón, para que se pueda llegar a la restauración del hogar. Si el vínculo se rompió, si no se puede perdonar, si realmente todo se dañó en ese momento, la palabra, en mi punto de vista, lo que yo he interpretado, sí se puede volver a casar la persona a la que se le cometió la falta. La persona que cometió el error, la Biblia no habla de esa persona. Entonces, el causante del error no se habla, se deja allí como en el aire. Entonces, el ministro en particular, orándole al Señor, debe tener un proceso de oración para poder acompañar a aquellos que han fallado en ese aspecto, y si tienen un proceso de arrepentimiento real con el Señor, yo creo que ya el ministro, el Señor le va guiando para que pueda acompañar a esa persona. ¿Ok? Amén. Muchas gracias, pastor, y muy bien explicado. Adicional también el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero queda en el aire el tema de, bueno, se puede volver a casar. Y viene a mi mente también lo que dice Hebreos, que dice, pero a los adúlteros y fornicarios juzgará Dios. Y la palabra juzgar no necesariamente es condenar, es diferente condenar a juzgar. Juzgar habla de juicio, de un juzgado, donde Dios va a determinar el caso, porque estos casos son tan difíciles que ni siquiera un pastor tiene la sabiduría completa para determinar si la persona está en lo correcto o no, porque hay casos tan complejos en este sentido que dice,
que a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Básicamente Dios dijo, déjeme que yo me voy a encargar de esos casos en particular. Ahora bien, también dice el apóstol Pablo que el obispo, hablando ya del ministerio del pastorado, dice el obispo debe ser marido de una sola mujer. Y uno se pregunta, o sea que era permitido tener dos o tres. No, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que debía ser una vez casado, es lo que yo aquí trato de interpretar para el obispo, en el requisito del pastorado. Entonces, lo que yo sí veo es que la Biblia tal vez no deja total claridad al respecto, pero sí deja ciertas premisas donde nos da a entender que en ciertos casos el Señor aprueba el divorcio porque a paz nos llamó el Señor. Uno, en el caso de adulterio, y dos, en el caso de el esposo o la esposa es incrédula y su matrimonio por esa incredulidad se convierte en un infierno. Yo creo que ahí el Señor dice, yo llamé a paz a mi hijo, Y el Señor, vuelvo y repito, va a juzgar cada caso en particular porque cada caso difiere uno de otro y Dios va a revisar si hubo un proceso de restauración, si se buscó el perdón, si el hombre o la mujer intentó, si después de todos esos intentos no hubo una solución, es donde ahí el Señor va a determinar a decir, yo apruebo que se haya separado, yo apruebo que haya hecho otro hogar, porque él lo intentó y la otra persona no quiso arrepentirse. Pero son casos muy particulares. Amén. El Señor no bendice el divorcio, en última instancia lo permitió. Pero es el último término, digamos que ya no se pudo arreglar el lugar, no se pudo llegar a una buena conclusión. Ese es el último punto donde el Señor lo permitió, pero es después de haber intentado absolutamente todo. No lo bendice, solo lo permitió porque ya no se llegó como a un buen término, un buen acuerdo, a un perdón, a una restauración. Amén. ¿No hay más opiniones? No. Listo. Bueno, muchachos, ha llegado la hora. Vamos a ponernos de pies, pastores, ministros, muchachos. Espero que hoy haya sido una noche de buena enseñanza. Yo aprendí bastante. Yo creo que ustedes también. Creo que dispusieron de su corazón para las personas que hoy estuvimos en este lugar, para responder a cada una de sus preguntas. Ministros, pastores, gracias. Gracias porque es necesario. Hubieron muchas preguntas que a veces no nos atrevemos a hacerle a personas por la falta de confianza o por el miedo al qué dirán. Y estas son las clases de cosas que nosotros como jóvenes a veces necesitamos para poder disipar la duda o la incógnita que nosotros podamos tener. Les hago hincapié, gracias, muchas gracias. Sé que Dios los usó, yo bendigo su vida y quisiera que el pastor Rodolfo pase por acá adelante, haga una oración, bendiga la vida de los pastores que están en este lugar y bueno, que Dios sea tomando el control de todo. Bueno, gloria a Dios. Dios ha sido fiel, amén. Y seguirá siendo fiel. Gracias a Dios porque pudimos escuchar varios puntos de vista y pues gracias a Dios estaba que me hablaba, pero me aguanté. Es difícil callar uno cuando uno también puede decir algo, pero aprendí a callar cuando debo de callar. Y es una bendición grande porque escuchamos sabiduría, puntos de vista y bien desarrolladas, bendito sea Dios. Pues de 1 a 10 quedaron en 9. No, gracias, verdad, pastores. Muy amable, una bendición tremenda que nos hayan visitado. Aprendí bastante. Vamos a orar, darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios que cada día nos dé más y más y más sabiduría para manejar el pueblo que Dios nos ha entregado. Amén. Y que Dios nos permita estar fieles, estar cada día agarrados de la mano de Dios, porque esto no es fácil. Hay tantos textos que confirman y hay tantos textos que a uno también lo ponen a uno a meditar mucho y a estudiar bastante la palabra de Dios. Y
todos los que están en esta noche en este lugar, tómelo de buena manera y tome lo que Dios le habló en esta noche a través de la palabra. Amén. No es para uno de pronto, si uno de pronto le dan los principios de uno, donde uno viene, le han enseñado cosas diferentes, no lo tome a mal. Siempre aprenda y atesore. Para el día que usted le toque ejercer, tiene material con que defenderse. Amén. Y creo que todo estuvo en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Y las enseñanzas fueron espectaculares. Me gustaron demasiado. Yo soy un hombre exigente, pero hoy no fui exigente. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por lo que nos ha permitido vivir la experiencia de hoy, Dios. Durante tanto tiempo que hemos servido en tu obra, de nuestro tiempo aquí en la tierra, Señor. Durante 30 años sirviéndote a ti, oh Dios. Hoy nos damos de cuenta, Señor, que tu misericordia es grande sobre los hijos de los hombres, Dios. Por lo tanto, declaramos tu reino y el gobierno tuyo sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada pastor que nos acompaña hoy, sobre cada líder, Señor. Te agradezco porque la sabiduría es un regalo de Dios para nosotros, para enriquecer al mundo con lo que tú colocas en nuestra mente y en nuestros labios. Te doy la gracia por estos pastores que han venido en esta noche, este liderazgo y estas palabras sabias que han salido de su mente y corazón para regalarnos a nosotros en este día, Señor. Gracias, Señor, por tu justicia y por tu amor. Gracias por esta noche tan linda, Dios, y por estas palabras tan hermosas. Bendecimos la iglesia, bendecimos a cada oyente, a los que nos ven a través de las redes, nos ven por Facebook. Te pido que los bendiga y los guarde. Que tu presencia esté con ellos y que los guarde y los bendiga, Señor. Gracias te damos, Señor. Y despedimos con un aplauso al Señor en esta noche. Yo quiero que ahí para finalizar, ya usted va a esperar un refrigerio que ya bajan, pero para finalizar.